La primera porción está en Mateo 24, 28. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque donde quiera estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es una oración enigmática, probablemente un proverbio o un dicho venido del Antiguo Testamento. Pero primero vamos a leer los pasajes que aparecen en pantalla. Mateo 24, 32, 33, al cual nos estaremos refiriendo después, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. La tercera cita o el pasaje es Mateo 24, del versículo 44 hasta el 51. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La tercera cita, pasaje al cual nos vamos a estar refiriendo, es Mateo 25, del 1 al 13. Allí leemos: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Padre. Volvamos entonces, o reiniciemos todo desde la primera cita. Son 4 pasajes. El primero es este, Mateo 24, 28, porque donde quiera estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mire lo que dice Job 39, 30. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Como decía, en la Palestina hay 8 especies de águilas. El término águila se utiliza de manera genérica o general. Algunas traducciones, en lugar de traducir águilas o jóvenes águilas, traducen buitres. El significado probable es que la parusia o la venida del Señor será en el tiempo indicado, cuando el mal haya alcanzado su clima fatal, cuando el mal haya alcanzado alturas insospechables, justo como la vida ha abandonado un cuerpo y como un cadáver, los buitres enseguida descienden sobre él. Así, cuando el mundo se haya descompuesto,
del todo, el Hijo del Hombre y sus ángeles vendrán a ejecutar el juicio divino. En griego bíblico, el término es aetos, que se traduce águilas, que no son sino buitres, 8 especies en Palestina, que realizaban la labor de limpieza en la tierra de Israel, ocupándose de remover la corrupción de los cuerpos de animales muertos. El estado corrupto de la sociedad, que al repudiar la palabra de Dios va tras dioses ajenos y será devorada por el terrible juicio de Dios, por el día de la ira de Jehová. Mateo 24:32 nos trae la siguiente, el segundo pasaje al cual vamos a referirnos, que de todas formas se encuentra en el capítulo 24 del libro de Mateo. Mateo 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, y sabéis que el verano está cerca. Aquí hay una tremenda amonestación de Jesucristo dirigida a sus seguidores con respecto a la necesidad de reconocer el tiempo de su venida. Aquí hay una lección que el Señor toma de la naturaleza, la higuera. Teis psiqueis. El uso de esta expresión pudo haber sido tomado por el Señor del libro de Isaías. Vamos a Isaías 34:4. Ahí aparece la palabra. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Jesús se ha referido a este pasaje para describir la conmoción universal que acompaña su segunda venida a la tierra. ¿Qué significa o qué significado tiene la higuera en esta parábola, en este pasaje de la palabra? Algunos dicen que el Señor tiene en mente al pueblo judío, a la nación de Israel. Dicen que la higuera es figura de la nación judía. Y ellos citan a Oseas 9:10 y también citan a Joel 1 del versículo 6 al 7. Otros expositores creen que sencillamente el Señor usa la higuera con una ilustración tomada de la naturaleza para reforzar la enseñanza. Para apoyar esta última postura, vamos a Lucas 21:29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. El Señor solo está usando este punto, esta ilustración, ilustrando un punto, tomando de la agricultura el que no hay referencia especial a la higuera. Es decir, el Señor habla de la higuera sencillamente para reforzar una respuesta que Él está dando a aquellos 4 discípulos que privadamente le preguntaron acerca de la destrucción del templo de Jerusalén y de cuándo sería el fin de la presente era o del presente siglo. Así que el Señor realmente no está enfatizando nada sobre la higuera, sino toma un punto de la naturaleza para darnos una lección. Así que el enfoque más armonioso señala que la apariencia de las hojas de la higuera, esa apariencia señala la venida pronta del verano. Y la secuencia es esta: en invierno, de invierno, primavera, verano. Cuando llega la primavera, los higos salen y se brotan. Y luego de los higos, de los frutos, empiezan a brotar las ramas, reverdecen las ramas y las hojas brotan. De igual manera, los acontecimientos descritos en los versículos del 4 al 28 de Mateo 24 apuntan a la consumación del plan de Dios o a la consumación del programa de Dios. Somos occidentales y a nosotros estas comparaciones que Jesús toma de la naturaleza, de la agricultura, a veces suenan muy ligeras o no terminan de satisfacer nuestra curiosidad o nuestra necesidad de una respuesta profunda. Pero para cualquier oriental es diferente. Cualquier oriental sabe que primero aparecen los higos y después las hojas. Cuando las hojas aparecen, entonces el verano está próximo.
Como lo señalan serios expositores, Jesús nos llama la atención sobre la naturaleza y sus analogías morales. La frase "cuando su rama esté tierna y brotan las hojas" se refiere al regreso de la savia a las ramas. Esto hace que las ramas retoñen. La ilustración es que la aparición de las hojas en la higuera anuncia y confirma la cercanía del verano. El verano, toteros, abarca el periodo desde la Pascua hasta el tiempo de la cosecha. No podemos confundir entonces verano, toteros, con la palabra cosecha, que es terismos. Así que el Señor usa la higuera en este contexto no como un símbolo de Israel, sino como una ilustración o una lección de la naturaleza para reforzar su respuesta a la pregunta de los discípulos en cuanto a su venida en gloria, en cuanto al final de la edad presente. Así como la higuera da a conocer la proximidad del verano, así también la generación que contempla lo escrito en Mateo 24, del 4 al 28, debe entender que la venida en gloria del Mesías está cerca. Vamos a Mateo 24, 3. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Vamos al tercer pasaje, el de Mateo 24, 44 hasta el 50. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El versículo 44 es enfático al decirnos: estad preparados. Es una voz enfática, una voz de alerta, de advertencia. Estad preparados, o sea, estad alerta. En pocas palabras, velad. Se nos manda a estar preparados, se nos manda a estar alertas y se nos manda a velar. He dicho en estos domingos y hoy reitero que realmente el discurso del Señor Jesucristo en el capítulo 24 y en el 25 es dirigido básicamente al pueblo judío, al mundo judío. Recuerde a los 4 que privadamente se acercaron al Señor y le preguntaron por el templo y le preguntaron también por el fin, la señal del tiempo, del fin de la edad presente. Prepárate, mantente alerta y vela. En pocas palabras, ya que nadie sabe ni el día ni la hora, los discípulos, por lo tanto, deben estar preparados o vigilantes. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:4. Vamos a leer también Apocalipsis 3:3 y también Apocalipsis 16:15. ¿Qué nos dice la palabra? Estar preparados, estar alerta o velar. Primera de Tesalonicenses 5:4 nos enseña: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La lección que nos trae el Señor Jesucristo en este pasaje: si el día y la hora de la venida del Señor solamente lo sabe el Padre en su sola potestad, entonces toda la vida nuestra debe ser una preparación constante para su venida. El no estar preparado deja la puerta abierta para la entrada de errores groseros y de sorpresas desagradables.
es vano, es inútil tratar de establecer el día y la hora de su venida. Pero también es una locura ignorar la advertencia que se dirige a Israel y que se nos dirige a nosotros como iglesia acerca de que el día ni la hora nadie lo sabe. Que estemos preparados en todo momento como si el Señor hoy fuera a venir. ¿Cuál es el enorme error? Pensar que la venida del Señor está muy lejana y que por lo tanto hay tiempo suficiente para vivir la vida disfrutando de los placeres que este mundo perdido, el pecador, ofrece. El único camino sensato del cual nos habla el Señor. Le habla de manera literal a los judíos y le habla por extensión a la iglesia. El único camino sensato es estar preparados, es estar velando, estar listos, vivir la vida de tal manera como si el Señor fuese a venir en cualquier momento. Alabados al Señor. En el capítulo 25, vamos a los versículos del 45 al 47. Estamos alabados al Señor. Allí estamos. 25 del 21 y al 33. Allí dice el Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El versículo 45 entonces nos habla de la preparación que implica fidelidad al Señor. Estar preparados es ser fieles al Señor, que el Señor nos tenga por fieles. La fidelidad es condición básica, central de la preparación. Si alguien me pregunta, hermano, ¿cómo me preparó? Sé fiel al Dios del cielo que te tomó por hijo, que te tomó por hija. Alabado sea el Señor. La preparación no está separada de lo que es la fidelidad al Dios todopoderoso. La preparación implica fidelidad. El Señor enfatiza esta virtud mediante otra ilustración. Mira la ilustración que el Señor nos trae en el capítulo 25, en el 24, perdón, del 45 al 47. Un señor posee numerosos esclavos y algunos de ellos encomienda supervisar a los otros empleados o esclavos de la casa, ya que el dueño se va de viaje sin decir cuándo regresa. La primera parte tiene que ver con los siervos fieles que obedecen las instrucciones de su señor. Cuando el Señor regresa, los pone a cargo de sus posesiones, es decir, aquí estamos hablando de los galardones que el Señor dará a sus discípulos fieles cuando regrese en su segunda venida. Hemos leído Mateo 25, versos 21 y 33. Ahora vamos a leer Lucas 19, dos versículos, el 17 y el 19. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. En el versículo 25, el siervo, la palabra en griego bíblico es doulos, el esclavo, es calificado como fiel. Pistos es el término en griego bíblico, y prudente, frónimos. Dos características que el Señor habla o otorga o reconoce en el siervo fiel. Le dice fiel y le dice prudente. Fiel significa digno, aquí significa digno de confianza. Y prudente es discreto, juicioso. Entonces, para ser fiel, ¿qué significa ser fiel? ¿Qué significa ser prudente? Colocar los intereses del Señor Jesucristo antes que nuestros propios intereses mezquinos. El Señor lo puso sobre su casa y lo mandó a supervisar y administrar. El propósito es expresado así: para que les dé el alimento a su tiempo. El cuadro es el de una hacienda grande, con un número grande de empleados o de esclavos. Se necesitaba entonces un esclavo honesto, fiel e inteligente que fuera mayordomo.
una parte importante era repartir la provisión diaria a cada esclavo a tiempo. En el versículo 46 tenemos la alusión del Señor al mayordomo. Califica al mayordomo como bienaventurado, Macarios. Su bienaventuranza es contar con el respaldo de su Señor, con la aprobación de su Señor. Este mayordomo no se sienta ocioso fuera de la casa, especulando cuándo vendrá su Señor, sino que constantemente está cumpliendo la voluntad del que le tomó por mayordomo, sin dejar de hacer aquellas cosas que el Señor le mandó, le dijo, le reveló que hiciera, en lugar de andar ocioso, malicioso, indiferente, indolente. Se ocupa todos los días de aquellas cosas que el Señor le dijo que hiciera. Y para él hay remuneración por cuanto ha sido fiel al Señor. Hay remuneración para la fidelidad de parte del Señor. Hay remuneración para la diligencia del esclavo fiel y prudente. Alabados al Señor. Ahora veamos el contraste. Veamos el contraste. Mateo 24, del 48 al 51. El siervo malo. Siervo es doulos. Y la palabra para malo es kakos. K-A-K-O-S. Vamos a leer el Proverbios 23:7 y Mateo 12:34. Vamos a leerlo. El Proverbio 13:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor está hablando de los hipócritas en la iglesia. En el versículo 50 se nos habla de lo inesperado de la venida del Señor. Ya algunos han hecho intentos, han hecho matemáticas básicas y avanzadas, elucubraciones mentales para determinar cuándo vendrá el Señor, y es absolutamente una locura. Ni el día ni la hora, ni el día ni la hora. Solamente el Padre en su sola potestad lo sabe. Alabados al Señor. Y me llama la atención el vocabulario que el Señor utiliza para dirigirse a aquellos religiosos de su época. Le dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el versículo 50 se nos habla entonces, reitero, lo inesperado de la venida del Señor. Llama la atención lo que Éxodo 29:17 dice: cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Éxodo 29:17. Es decir, el versículo 50, el dueño de la hacienda, el Señor, me está diciendo que su venida es completamente inesperada, que no se especifica ninguna hora o fecha. El énfasis es entonces aquí en la necesidad de estar preparado para el día del regreso del dueño de la casa, del Señor y dueño de la casa. En Éxodo 29:17 se habla de castigo. El verbo es dicotomeo en griego bíblico, cortar en dos. En Éxodo, ahora estamos hablando de Éxodo y estoy hablando de griego. Recuerde que la Septuaginta es la traducción que hicieron judíos bajo los Ptolomeos en Alejandría. La traducción que hicieron fue del hebreo al griego. Y en Éxodo aparece esta expresión: kai dicotomesei, yo castigaré, y lo castigará. El verbo es dicotomeo. En español tenemos la palabra dicotomía, y dicotomeo significa cortar en dos. Entonces, Éxodo 29:17 expresa la división de la víctima del sacrificio en pedazos. En la antigüedad, mis hermanos, los esclavos rebeldes y desobedientes eran literalmente cortados en pedazos. El siervo malo, el esclavo malvado, es encerrado con los hipócritas por presentarse con el disfraz de la fidelidad.
siendo falso, parecido a las muchas casas que hemos visto en nuestra ciudad y en otras ciudades, cuya fachada es hermosa, pero entra y date cuenta que es lo que hay dentro de la casa. Así son muchos, sencillamente son fachada, pero están con el disfraz de la falsedad. Este esclavo se presenta con el disfraz, reitero, de la fidelidad, siendo falso, y por su crueldad con sus consiervos viene el castigo. El castigo de este siervo malo, doulos kakos, se debe a tres razones. O fue por tres razones que fue castigado. Primera razón, descuidado. Era descuidado en su manera de pensar. Absolutamente descuidado. La segunda razón para el castigo fue su crueldad, porque en su actuar golpeaba a los demás consiervos. Y la tercera razón, por usar el dinero de su amo y señor para irse a fiesta, comiendo y bebiendo con los borrachos. Entonces, la conclusión es esta. Nosotros como iglesia debemos tener la esperanza de un regreso inminente de Jesucristo el Señor. Aun cuando el capítulo 24 y el capítulo 25 está hablando de la segunda venida del Señor, propiamente dicha, es un llamamiento para nosotros, la iglesia, acerca del rapto. Recuerde que primero la historia de la iglesia que está llegando a su fin, luego el rapto de la iglesia. La iglesia no pasará por la gran tribulación y será librada de la gran tribulación por resurrección, por transformación y por traslado. Así que aun cuando el énfasis que el Señor hace en el capítulo 24 y el 25 es sobre su segunda venida, nosotros como iglesia de Jesucristo no podemos pasar por alto las advertencias dirigidas a aquellos que escuchaban al Señor hablar acerca de estos asuntos. Entonces, la conclusión para mí como cristiano evangélico, como hijo del Señor, como esclavo, como doulos del Señor, es tener la esperanza de un regreso inminente. Y si sé y aguardo su venida, me purifico a mí mismo. La otra conclusión es que durante el tiempo en el cual el Señor no ha llegado, ¿qué debo hacer? Servirle a Él con fidelidad y ser vigilante, tener una actitud de vigilancia espiritual y servirle en lo poco o mucho mediano que Él me ponga a hacer. Así debo actuar yo. Ahora pasemos a Mateo 25, los primeros 13 versículos, la parábola de las 10 vírgenes. Mire lo que dice la palabra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hablemos del matrimonio porque la figura de las 10 vírgenes tienen que ver obligatoriamente con el matrimonio. El matrimonio el matrimonio hallado dentro de la cultura judía. La referencia tiene que ver con el día mencionado en la sección anterior. En el proceso del matrimonio judío había 3 etapas. La primera etapa era el compromiso, el acuerdo formal y el arreglo entre los padres de los futuros cónyuges. Número 2, el desposamiento, una ceremonia celebrada en la casa de los padres de la novia cuando se hacían las promesas mutuas por los cónyuges en presencia de testigos, porque había testigos. En esta ocasión el novio daba regalos a la novia. El desposamiento era tan serio, tan grave, tan solemne y tan vinculante que si el novio moría durante este tiempo, antes del matrimonio propiamente dicho, la novia se consideraba en el contexto judío como viuda. Y la tercera etapa, el matrimonio. Compromiso, desposamiento y después del desposamiento, 1 año aproximadamente se daba después el matrimonio. Para la ceremonia del matrimonio, el novio en compañía de sus amigos iba a la casa del padre de la novia para tomarla. La llevaba de regreso en una procesión a su propia casa, donde se celebraba la fiesta de las bodas que duraba 1 semana, duraba 7 días. Así que probablemente esa era la procesión en la que las damas de honor o vírgenes de la parábola se encontraban cuando escucharon el anuncio de la llegada del esposo.
Por ende, yo creo que esta parábola vislumbra el regreso del Mesías a la tierra, porque el tema central de la parábola es la venida personal de Jesucristo, el Mesías, el Señor. ¿Qué protagonistas tenemos nosotros en esta parábola? Porque en la parábola hay protagonistas. Los protagonistas de la parábola, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, y el novio como la figura central de la parábola. Aquí en el versículo 1 del capítulo 25 se establece la escena. Ahora vayamos a los versículos del 2 al 5 del capítulo 25 de Mateo. El esposo regresa a su casa después de haber buscado a la esposa, es decir, la iglesia para entrar en la fiesta de las bodas del Cordero, o sea, el reino mesiánico. Israel para el remanente de Israel antes de entrar en el gozo de su Señor. Las vírgenes o damas de honor representan a la nación de Israel. Vamos a Juan 3, del 27 al 30. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El énfasis central es definitivamente en el Señor, el esposo, el que viene. La parábola entonces describe, la parábola de las 10 vírgenes describe, hemos hablado acerca de los tres etapas del matrimonio judío, el compromiso, el desposamiento y el matrimonio. Y esta parábola corresponde a la tercera etapa de la boda, el matrimonio propiamente dicho. Con la parábola, así como la parábola es acerca de la parusia o la venida del Hijo del Hombre, entonces definitivamente el novio, el esposo es la figura central de la parábola. En la parábola el énfasis no es sobre las vírgenes, es sobre el Señor que viene personalmente a la tierra. La preparación de las vírgenes aparece en Mateo 25 del 2 al 4. Preparación de las vírgenes. Alabados al Señor. El vocablo vírgenes aquí apunta a pureza moral. En Apocalipsis 14, los versículos 4 y 5 leemos esto. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El texto dice que eran 10, deca. 10. Algunos creen que este número no tiene ningún significado especial. Otros consideran que este número 10, deca, es importante en la cultura judía por varias razones. Una razón es, en una sinagoga debía haber por lo menos 10 personas presentes para hablar de lo que se tenía que hablar. Segunda razón, para partir el cordero pascual debía haber mínimo 10 personas presentes. Si no lo había, no podía llevarse a cabo la ceremonia del sacrificio del cordero pascual. Y tercera razón, el número 10 es considerado el número de la prueba. Y para ello tendríamos que leer, o para aquellos que están apuntando, vaya a Daniel, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 21. Sigamos avanzando entonces. Se habla de lámparas, el vocablo lámparas. Según algunos eran antorchas sujetadas con una vara y un plato encima en el que se colocaba una mecha, un plato mojado en aceite o brea. El propósito, sea así o de otra manera, había una lámpara. El propósito de tener lámpara, el propósito de la lámpara en la mano de las vírgenes era esperar al esposo. El propósito de la lámpara era esperar al esposo. Sugieren un testimonio de verdad
o de la vida de quienes las portaban. Si usted está convencido de la venida del Señor en rapto de la iglesia, usted velará, usted se llenará de la presencia sin igual del Espíritu Santo, que aquí es el aceite. Se llenará de él y su lámpara estará preparada. Ya sea que duerma o que esté velando, tu lámpara estará prendida. Tu vida estará llena y dando testimonio de que en usted mora la presencia divina del Espíritu Santo. Las 10 vírgenes profesaban, las 10 por completo, esperar al novio, pero realmente solo 5 esperaban de manera genuina la venida del Señor. He oído a muchos hablar, Cristo viene, pero escucho y tengo en cuenta lo que dicen, lo que confiesan, pero por otro lado contemplo, observo, veo su testimonio y no hay congruencia entre lo que dicen acerca de la venida del Señor y la vida desordenada, mundana en la cual andan. No hay concordancia. Aquí uno no puede ser distraído, uno no puede ser confundido. Uno no puede ser confundido. Uno no puede sino juzgar con justo juicio. A la verdad, Isaías 8:20 dice, a la verdad y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido. Y a muchos en la iglesia de Jesucristo el Señor no les ha amanecido. Hablan de lo uno, hablan del otro como si fuera una clase secular, a un curso, a una especialización, a un posgrado, quién sabe qué otra cosa. Pero por la forma como viven la vida, viven desprevenidos. Aunque hablan del Señor, no viven la vida que el Señor prescribe en la palabra. No viven la vida que agrada a Dios. El otro elemento es el aceite. El vocablo aceite es el ion y se refiere inequívocamente al ministerio del Espíritu Santo, quien es la fuente de toda nuestra iluminación. El vocablo aceite en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esa es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué dices? Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y finalmente Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Las vírgenes insensatas. Un sinónimo de insensato es fatuo. Un sinónimo de fatuo es tonto. Y se necesita ser suficientemente tonto, fatuo e insensato para oír acerca de la venida del Señor, para estar viviendo una época en la cual hay manifestaciones en la naturaleza, en la sociedad de la cual somos miembros y en el carácter de los hombres de los últimos tiempos, y para que todavía no reaccionemos, no nos levantemos de ese marasmo, de esa indiferencia, de esa indolencia, se necesita ser entonces insensato. Esa falta de aceite a lo mejor no se debió a un simple olvido, sino más bien el resultado de una negligencia deliberada. El ser negligente día tras día, semana tras semana, el posponer buscar de Dios, el posponer tomar buenas decisiones, el posponer cambiar la vida de rumbo y que se dirija al camino único que conduce a la vida eterna. Eso es una tremenda insensatez. Los calificativos prudentes, phronimoi e insensatas, moral, tienen que ver con la posesión del aceite. ¿Cuánto aceite hay en mi vida? ¿Cuánta presencia del Espíritu Santo hay en mi vida? Las insensatas cometieron el error absurdo de intentar encender una lámpara desprovista de aceite. Aquellos que piensan que con una mera confesión externa pueden acceder a las cosas de Dios, de igual manera actúan como las insensatas, actúan de manera fatua, de manera tonta, de manera insensata. El periodo de espera, eso aparece en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 5. El tiempo de espera.
Mateo 25:5. Las insensatas no se prepararon para la posibilidad de la demora. Hubo una demora. 5 se prepararon porque pensaron, bueno, con anticipación yo debo llenar mi lámpara de aceite. Con anticipación me preparo, no sea que en el momento que menos espere venga el esposo. Las insensatas, por el contrario, no se prepararon ante la posibilidad de la demora del esposo. No se prepararon. El anuncio de la llegada del esposo aparece en el versículo 6. El clamor aquí que aparece, que usted lo puede leer, está diseñado para expresar la inesperada venida del esposo. La expresión "se oyó un clamor" es, por donde se le mire, enfática. Del 7 al 9, versículos del capítulo 25 de Mateo, la reacción de las vírgenes. Vea, hermano, hasta este punto, todo ha sido idéntico en cuanto a las vírgenes. Todo idéntico. Se prepararon, tomaron su lámpara. Al parecer todo era idéntico. Pero la diferencia aparece con la triste declaración de las insensatas. Nuestras lámparas se apagan, o como dicen algunas versiones de traducción bíblica, nuestras lámparas se están apagando. Sorpresa y terror. La respuesta de las sensatas o prudentes no implica ninguna grosería, porque las insensatas, cuando el novio venía, se supo que el novio venía, el clamor se escuchó, al darse cuenta de que no tenían suficiente aceite o estaban sin aceite, pidieron aceite a las otras 5, a las prudentes, a las que se prepararon durante el tiempo de la espera, de la demora. Hay un autor, Richard Lenski, él dice literalmente: ningún creyente tiene más de la gracia y del poder espiritual que el que necesita para sí mismo. Es imposible dividir esa gracia, es decir, lo que el Señor ha puesto en ti, tu búsqueda, tu consagración, el proceso de limpiar manos y de tener un corazón preparado para el Señor. Eso es algo tan individual, tan personal, y el Señor, que no hace acepción de personas, sobre todo hombre y mujer que le busca de corazón, Él derrama de su aceite, derrama de su unción, derrama de su Espíritu Santo y nos constituye en templos del Espíritu Santo. Ahora bien, eso lo hace el Señor. La labor de hacernos nacer de nuevo, exclusivo del Espíritu Santo. La labor de permanencia en nosotros es exclusiva del Espíritu Santo. ¿Y qué de nuestra responsabilidad? Porque tú y yo somos responsables en permitirle al Espíritu Santo que permanezca en nosotros. La labor de permanencia es una decisión de Dios, pero yo se lo impido o yo se lo permito. Yo lo estorbo o yo lo facilito. Y allí soy hallado falto o soy hallado prudente de parte del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. La recepción aparece en el versículo 10 del capítulo 25. Estas prudentes representan al remanente de Israel que entrará en el reino del Mesías. No todo el grueso de Israel, sino el remanente, lo que queda. Solo los que han puesto su fe en el Mesías pueden entrar en su reino. Sigamos avanzando. Vamos a los versículos 11 y 12 del capítulo 25, el rechazo. Vamos a leer Mateo 7:21. Mateo 7:21 es un anuncio lapidario. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a llamar la atención a la iglesia que me está escuchando, y ahí donde usted está, abra su Biblia, porque voy a hacer un alto en este pasaje. Mateo 7:21, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no es por decir Señor, Señor, no es por conocer
No es por conocer, no es por hablar, no es por predicar, no es por escribir, no es por eso. Es sencillamente por hacer la voluntad del Padre nuestro que está en los cielos. Es asunto de hacer la voluntad de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, 14:15 del Evangelio según San Juan. Entonces, Mateo 7:21 advierte a la iglesia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, mira que dice muchos, y yo a ti no te creo, le creo al Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? La profecía aparece como una manifestación a la iglesia. Y en tu nombre echamos fuera demonios, una señal de echar fuera demonios, que es típico de la iglesia. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, también aparece en la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿a quién se refiere Jesús en el capítulo 7, versículo 21 de Mateo? ¿Al mundo o a la iglesia? Inequívocamente el contexto está hablando de la iglesia, de los que llegan a la iglesia, pero que realmente no son del Señor. En el versículo 22 hay una profunda sabiduría del Señor para nosotros. Se toman tres de los más representativos dones que caracterizan o adornan a la iglesia: la profecía, una señal, el echar fuera demonios, y el hacer milagros. La profecía aparece en Romanos 12, del versículo 6 en adelante, dones de gracia o del Padre a los hombres. La profecía aparece como ministerio en el libro de Efesios, Romanos, Efesios y Primera de Corintios. Ahí tenemos un marco. Reitero, Romanos capítulo 12, del versículo 6 en adelante, aparece la profecía como don de Dios, como don de gracia a los hombres. Efesios 4:11, aparece la profecía como un don del Señor, don de Cristo a la iglesia, llamado propiamente ministerio. Y también aparece en 1 Corintios capítulo 12 como manifestación carismática. Así que eso es de la iglesia, no del mundo. Luego dice: en tu nombre echamos fuera demonios, una señal. Y estas señales seguirán a todos los que en mí creen. En mi nombre echarán fuera demonios. O sea, dan a los enfermos. Si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Una señal de los que siguen al Señor. Y remata diciendo: y en tu nombre hicimos muchos milagros. En el capítulo 12 de 1 de Corintios podríamos agrupar las manifestaciones carismáticas en 9, y las 9 divididas en 3 subgrupos. El primer subgrupo es los dones de revelación, palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. El segundo subgrupo es el de poder, la fe, sanidades, milagros. Ahí aparecen los milagros. En la tercera subcategoría o tercer subgrupo es son los dones, corresponden a los dones de manifestación oral, la profecía, el mensaje en lengua y la interpretación en lengua. Y allí en el capítulo 12 el Señor nos llama la atención de que también hay, aparte de estas 9 manifestaciones carismáticas sobre la iglesia, hay operaciones del Espíritu Santo. Entonces el contexto del capítulo 7 se refiere a la iglesia. En el capítulo 7, en el versículo 21 hasta el 23, es una amonestación fuerte y seria para la iglesia, para que no juguemos al evangélico, para que no pensemos que solamente por el remoquete de evangélico nosotros vamos a acceder a la bendita gloria de Jehová. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La lectura del capítulo 7, versículo 21 de Mateo es un recordatorio fúnebre, lapidario de Jesucristo dirigido a la iglesia. Se nos exhorta de una manera perentoria a no ser hipócritas, a no ser solo fachada, a no ser sepulcros blanqueados, sino a ser verdaderamente cristianos y evangélicos de una sola pieza. Que hagamos lo que prediquemos.
que no juzguemos a nadie por la apariencia, que nadie nos juzgue a nosotros por la apariencia. El Señor juzga con justo juicio. La respuesta en el capítulo 7, versículo 21 del Señor a los que creían tener derecho de entrar al reino de los cielos porque echaban fuera demonios, porque profetizaban en su nombre, porque hacían milagros en el nombre del Señor, es rechazado por el Señor. La respuesta del Señor es clara, enfática, contundente. Y aquí yo debo hacer un alto en el camino. Tenemos nosotros, usted y yo, mi hermano que me está escuchando, tenemos que asumir las consecuencias de nuestra propia negligencia, de nuestros propios actos. En las 5 vírgenes insensatas, fatuas o tontas, hubo negligencia, porque tuvieron exactamente el mismo tiempo de las sensatas para prepararse. Y aun cuando tenían, cada una, todas las 10 tenían lámpara, aun cuando las 10 cabecearon, aun cuando las 10 se durmieron, hubo algo que las sensatas hicieron. Anticipándose, se prepararon. No hubo ocio, no hubo negligencia, sino que se prepararon de manera anticipada para la venida del Señor, por la tardanza que se estaba llevando a cabo, que se estaba produciendo, que estaban experimentando. Las insensatas, por el contrario, dijeron, hay tiempo todavía, desde que yo me convertí, he oído a los hermanos decir lo mismo, el Señor viene y el Señor no ha venido. El Señor viene y el Señor no ha venido. Y el Señor no ha venido sencillamente porque hay un tiempo que Él ha establecido. Yo lo sé, para que usted y yo nos preparemos. Ahora, cuando el Señor venga, no habrá tiempo de prepararse. No lo habrá. No hay tiempo, sino ahora. Ahora es cuando hay tiempo de prepararse. Alabado sea el Señor. El Señor sí conoce a sus ovejas. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay cabras, hay ovejas. Hay trigo, hay cizaña. Desde lejos, por la apariencia, el trigo y la cizaña, dos gramíneas que parecen ser exactamente idénticas, pero no lo son. Solo cuando el trigo da fruto, entonces quien lo observa se da cuenta y puede separarlo de la cizaña. La semilla, el grano de la cizaña generalmente es negro o de color oscuro y es amargo, hasta tal punto que cuando se recoge el trigo de mala manera y se recoge también parte de la cizaña, es medio tóxico o completamente tóxico y hay que botar lo que se recogió. Entonces los agricultores tienen el cuidado de recoger el trigo de tal manera que no se mezclen los granos de trigo con los granos de la cizaña, que son amargos, que son tóxicos. Hay ovejas y hay cabras. Las ovejas tienen un pastor, son guiadas por el pastor, por nuestro buen pastor. Capítulo 23 de Salmos, o el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Las cabras andan de diferentes especies en diferentes partes. Hay cabras monteses, hay cabras que se llaman rebecos en los Estados Unidos de América, de diversos colores, indómitas, salvajes, sin pastor, que hacen lo que quieren. No son guiadas por ningún pastor. La exhortación, entonces, que el capítulo 24 de Mateo nos trae y que los primeros 13 versículos del capítulo 25 de Mateo nos traen, la exhortación dirigida a nosotros por la palabra hoy es a ser vigilante, a estar preparados, a no ser laxos, a no ser irresponsables, a no creer que
poniéndonos el traje de cristiano evangélico, podemos acceder al reino de los cielos. El esposo se demora y vendrá a una hora imprevista. Aquí se revela la prudencia de las vírgenes sensatas, pero también se revela el fracaso rotundo de las insensatas, de las que no se prepararon. Las 10 cabecearon, las 10 se durmieron, pero antes de cabecear y antes de dormir, hubo 5 llamadas sensatas que hicieron acopio, provisión de aceite, porque pensaron y meditaron en la demora, en la venida de su Señor. Las otras 5, cuando tenían lámparas, pensaron de manera tonta, fatua, y para ellas la demora fue sinónimo de cualquier cosa, menos de anticiparse a la venida del esposo y mucho menos de prepararse y de tener suficiente aceite. Ahí hubo descuido. En la falta de aceite de las insensatas hubo descuido. La falta de aceite es la falta de comunión y la falta de la presencia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso no es de un día para otro, eso es un proceso. Así es que cuando se escuchó el clamor, el novio viene en la plaza, y corrieron a pedir aceite prestado a las sensatas, no había tiempo realmente. No había tiempo. Así que el hecho de no haber tenido suficiente aceite en sus lámparas, yo creo que no fue debido a un olvido. ¡Ay, se me olvidó! No, eso fue una constante actitud de negligencia y su resultado fue absoluto fracaso. Se quedaron por fuera de la boda. No participaron. Fueron llamadas, pero no participaron en la boda, en las bodas preparadas por el Señor.